Buenos días. Continuamos entonces con nuestro curso de Derecho Constitucional. Este es el segundo video. Este corresponde a la primera parte de la clase del jueves 18 de marzo, jueves 19 de marzo de 2020. Recibí algunas preguntas de la clase pasada y pues las he ido respondiendo en la medida de mis posibilidades. En este momento no tengo ninguna pregunta pendiente por responder y les agradezco mucho la atención que han puesto, las preguntas que me han hecho y otro tipo de comentarios sobre este experimento que estamos haciendo y en el que seguramente habremos de seguir por algunos días. Bueno, el tema de hoy y de las próximas clases es el poder constituyente y la reforma constitucional. Puesto en términos muy sencillos, ¿quién hace la constitución? ¿Cómo se hace una constitución? ¿Y cómo se reforma una constitución? ¿Y qué diferencia hay entre hacer una constitución y reformar una constitución? En las clases pasadas, si lo tradujéramos al mismo tipo de preguntas, diríamos que hemos visto qué es una constitución y qué contiene una constitución. Ahora nos vamos a concentrar en quiénes y cómo hacen una constitución. Desde la época de la Revolución Francesa se ha utilizado la expresión poder constituyente para hablar de ese órgano, esa autoridad, que en últimas no es otro distinto al pueblo, que es quien decide la forma de gobierno que va a tener un Estado, que va a tener una sociedad, cuando ese gobierno es constitucional, es decir, con división de poderes y con garantías de las libertades. Si uno mira la historia esta de la Revolución Francesa o la historia de la formación de la Constitución de los Estados Unidos, de la que hablamos hace algunos días, o la historia de nuestras primeras constituciones, esas de Cundinamarca, de la que les hablé la semana pasada, o la venezolana o la argentina, ese primer momento en el que se rompe, en el caso nuestro, se rompe con España y se crea una nueva forma de gobierno, pues el protagonismo, sin duda, lo tiene el pueblo. No hay ninguna autoridad previa, porque la autoridad que había se rompe con ella, en el caso nuestro la autoridad de la corona española, se rompe con ella y el pueblo, por medio de unos delegados o a veces directamente reunido en una plaza, después en la medida de lo que sea posible, decide darse una forma de gobierno. A ese poder constituyente inaugural se le suele llamar poder constituyente originario, el que por primera vez crea un gobierno constitucional para un pueblo, para una sociedad, o que bien antes no tenía ninguna forma de gobierno, o que tenía una respecto de la cual rompe por completo, pensemos en eso, en la independencia de la Nueva Granada, o la independencia de los Estados Unidos, o la Revolución Francesa, es decir, rompe completamente con su historia anterior y se da una nueva forma de gobierno. Pensemos en ese momento. Es un momento en el que no hay autoridad previa y por lo tanto no hay un derecho anterior. Es decir, no hay unas normas a las cuales se pueda uno sujetar o se pueda ese pueblo sujetar para hacer la constitución. Eso tal vez se entiende muy bien con la simple palabra constituyente originario, ¿no? El que a partir de la inexistencia de gobierno crea un nuevo gobierno. Y por eso es que se dice que ese poder constituyente originario no tiene límites. Me refiero a que no tiene límites dentro del derecho, porque claro, no hay un derecho antes, no hay un derecho previo al momento en el que el constituyente originario aparece. Entonces, ese poder constituyente originario es el pueblo. Si me preguntaran en qué momentos en la historia de Colombia ha aparecido el constituyente originario, pues por supuesto habría que hacer mención al año 1810, en esos distintos episodios municipales a los que aludimos en algunas ocasiones en clases pasadas. Podríamos hablar de que el constituyente primario vuelve a aparecer hace 30 años apenas, en la séptima papeleta de esa votación de marzo de 1990. Y con eso les resalto que el poder constituyente no aparece
ni de modo cotidiano, no es una cosa con la que se maneje, con la que se desarrolle la política de modo cotidiano, sino que es en circunstancias muy excepcionales, cuando una sociedad está en un grave momento de crisis. Y lo otro, que cuando aparece no se sabe cómo va a aparecer. Puede aparecer en forma de revolución armada, puede aparecer en forma de revolución pacífica, puede aparecer en forma de una huelga general. En fin, el poder constituyente, me acuerdo que un profesor de mi época que se llamaba Luis Carlos Sáchica decía que era como un volcán dormido. El día que hace erupción, pues crea un orden nuevo sobre las cenizas, probablemente, del orden anterior. Entonces, por eso es que se dice que el poder constituyente originario no tiene límites jurídicos, y el único límite que tiene es el de su legitimidad, el de que sea racionalmente explicable por qué una sociedad ha querido darse una determinada forma de gobierno y romper con su gobierno anterior. Esta idea de que el poder constituyente originario no tiene límites aparece en muchísimos libros de derecho constitucional y era una idea absolutamente ortodoxa hasta el surgimiento de las declaraciones internacionales de derechos humanos y de la construcción del régimen internacional de los derechos humanos. Porque a partir de entonces se ha venido diciendo, y se acepta ampliamente, y yo estoy de acuerdo con esa tesis, que en virtud de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, el poder constituyente de un país, hoy en día, en el siglo XXI, ya no es completamente omnímodo. Tiene como límites los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Porque digamos, ya no estamos en el momento de la Revolución Francesa en el que no había el orden internacional que existe hoy, o en los otros momentos que les he mencionado, sino en una situación en la que la experiencia política nos ha llevado a pensar que hay unos bienes comunes de la humanidad, que se llaman derechos humanos, que no pueden estar librados a la política interna de un Estado. Entonces, así una sociedad entera quisiera, qué sé yo, por ejemplo, restablecer la esclavitud femenina, pues hay tratados internacionales vigentes para ese país y hay tratados internacionales de ius cogens que señalarían un límite al poder constituyente. Pero bien, es cierto que en la mayor parte de los textos se sigue manteniendo la idea de que el poder constituyente originario no tiene límites. Entonces, ese poder constituyente originario es el que hace la Constitución, el que hace la Constitución por primera vez, el que decide si vamos a tener un sistema federal o un sistema centralista o autonómico, si vamos a tener un presidente que se puede reelegir o que no se puede reelegir, un sistema parlamentario o un sistema presidencial, si vamos a dividir el país en departamentos o en estados, en 7 o en 20 departamentos, si vamos a tener derecho a los servicios públicos subsidiados por el Estado o prestados por empresas privadas, en fin, de alguna manera decide todas las libertades y la forma de gobierno para echarlo a andar. Es evidente que a partir de cuando el poder constituyente ha impuesto esa constitución, la ha establecido, surgen dos esferas claramente diferenciables. Por una parte está el poder constituyente, ese que hizo la Constitución, y por otra los poderes constituidos, es decir, esos que resultaron de la Constitución y que tienen ya todo su marco de actuación dentro de la Constitución. Entonces pensemos, el constituyente originario de 1810 podía decidir si la Nueva Granada era una monarquía o era una república, si era federal o si era centralista. Pero una vez que se hizo la Constitución, esas autoridades constituidas, por ejemplo, el presidente de la Nueva Granada, pues solo tendrá las atribuciones que la Constitución le da. El Congreso de la República, o como se llamara, el Congreso de las Provincias Unidas, realmente se llamaba, pues solo tendrá las atribuciones que la Constitución les da. Entonces, la primera parte, digamos, de la exposición apunta a distinguir entre poder constituyente y poderes constituidos. El poder constituyente, que es como el arquitecto de la casa, el que apenas había un lote vacío y se imaginó cómo era una casa. Y el poder constituido, pensemos en los administradores del edificio ya construido, que tienen unas autoridades dentro de un esquema que ya se hizo. En el próximo video
veremos qué es lo de la rigidez constitucional, la flexibilidad, las cláusulas pétreas y cómo se reforma la Constitución.